Voy a tener que eliminar a este. Ok, ¿me escuchás? Sí, gira a las 6. Ok, perfecto. Saltá. Para la izquierda no, que está cerrado. Ok, chicos, es así. Vos, Oliver, andás a la fila de migraciones y vos, Ambi, andás al chiquín. Voy, pa. Dale, para voy. Bueno, con este video nos damos cuenta que viajar es mucho más que subir al avión, elegir el destino, ¿no? Hay un laburo atrás importante. Sí. Muchas veces disfrutamos de un viaje sin pensar en todo el proceso que hay atrás, como el alojamiento, los servicios y hasta la resolución de imprevistos. Por eso hoy vamos a hablar sobre el mundo del turismo y todo lo que abarca, ¿no? Y para eso nos acompaña hoy Eleonora. Bienvenida, un aplauso por favor. Gracias, un placer estar con ustedes, chicos. Eleonora es licenciada en turismo, así que bueno, te vamos a hacer un par de preguntas, ¿no? Para saber más de tu profesión, qué es lo que haces, cómo trabajás. Buenísimo. Bueno, para empezar, si tuvieras que describir tu trabajo en 3 palabras, ¿cuáles serían? Uy, en 3 palabras. Fascinante, estresante y muy dinámico. Y de la forma de viajar en los últimos años, ¿qué es lo que crees que más cambió o que más evolucionó? Bueno, muy buena pregunta. Yo podría separar pre-pandemia y post-pandemia. Me gusta hacer esta diferenciación. A la pandemia, los viajes solían ser un poco más estáticos, pasivos, en donde el turista observaba más pasivamente los sitios que visitaba. Después de la pandemia surgió un fenómeno muy interesante en donde los turistas, empezaron a involucrarse más con las experiencias que querían vivir, con ser más protagonistas y formar parte y no ser tan pasivos y expectantes. Claro. Eso fue algo por ahí notorio en la diferencia de cómo se viajaba antes y cómo se viaja más ahora. Claro. Sí, no, es verdad. Después de la pandemia, hasta yo como persona que obviamente no sabe tanto del tema, los viajes empezaron a ser más productivos, como más actividades, tal vez más interés por la cultura, el lugar a donde estás yendo. Correcto, es tal cual lo que decís. Las personas empezaron a, como digo, a involucrarse, a experimentar cosas en los distintos destinos, mucho, con todo lo que tiene que ver la naturaleza, ser contemplativos, que bueno, esos son grandes cambios. Antes era todo muy rígido. Claro, digamos. voy al hotel, me quedo en el hotel. Sí. Claro, capaz un poco por la idea del encierro que hubo después de la pandemia, las ganas de salir. Exacto, tal cual. ¿Y qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en el sector turístico? Mira, a mí me apasiona que los viajeros puedan... me encanta poder armarles experiencias vivenciales más allá de lo típico que deben visitar. Digamos, no sé, si van a París, visitar la Torre Eiffel, pero no quedarse solo con eso, sino poder experimentar cosas más allá de lo que uno ve. Okay. Y en ese sentido, eso a mí me apasiona, digamos. Es lo que espero. Claro. ¿Qué recomendás, por ejemplo, cerca de la Torre Eiffel? Cerca de la Torre Eiffel. Por París, en Francia. Por París, bueno, wow, mucho. Por ejemplo, no sé, un poco saliéndonos de lo convencional, porque lo convencional lo podemos tener todos en una aplicación, en internet, claro. Pero por ejemplo,
hay algunas personas que les puede interesar algún curso para hacer macaroons. Claro. Ay, Que sí. hay grandes pasteleros en París, con lo cual algún curso de pastelería, de pan au chocolat. Claro. Esas son Claro. cosas Me siento. diferentes. Sí, por ahí algún paseo privado por el Sena, en barco. Hermoso. Son experiencias por ahí diferentes Claro. y enriquecedoras. Bárbaro. Algún picnic en alguna plaza. Claro, para eliminar el Torre Eiffel, el Arco de Triunfo, Paseo de Versalles, ¿no? Como Claro. para tener un, Claro. Algo más extra. refrescante. Sí. Sí. Perdón, pero yo siempre tuve una duda con turismo. Trabajar en turismo consiste más en arreglar problemas, en resolver problemas o planificarlos. O planificar los viajes, digamos. Claro. Claro. A ver, en realidad las dos. Las dos, está buena la pregunta, las dos son válidas. ¿Por qué? Porque hay una primera etapa en donde uno planifica el viaje, ¿no? Y hay una segunda etapa en donde ya el viajero está en destino, en donde pueden o no surgir problemas. Bueno, No necesariamente deben surgir problemas, pero es ahí donde pueden llegar a surgir los problemas. Volviendo al tema de los lugares, ¿las redes sociales como que cambian la forma de ver un país? O... Bueno, otra buena pregunta. Muy bien, me encantan estas preguntas. Bueno, sí, está muy bien lo que decís, porque en realidad es un tema las redes sociales, porque muchas veces promocionan algún destino como algo, una tendencia a seguir. Y suelen caer en un error bastante grave, y Claro. los que estamos del lado digamos, que organizamos viajes, mira, te cuento una breve historia. Hubo una tendencia el año pasado y el anterior por redes sociales que promocionaban mucho las aguas cristalinas como de la Polinesia en Albania. Y la realidad es que hay una sola playa con agua cristalina en Albania. Claro. Y Y el el lo dicen país, como si fueran todas. Claro, y el país es totalmente subdesarrollado, todavía no está preparado para el turismo. Y uno por ahí, viendo esas imágenes como el agua cristalina, la Polinesia y los precios súper baratos, uno se tienta con ir, y yo he tenido muchas consultas para Albania y a causa de las redes, y le he tenido que decir a mis pasajeros que no era un destino que todavía estaba preparado para el turismo. Yo sabes que ahora, cada invierno acá y verano ahí, me voy a ir a Albania, a donde me estás diciendo vos, por lo de las aguas cristalinas, y me vengo a enterar ahora que no es nada que ver. Bueno, después te voy a dar algunos tips. Excelente, dale. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta más. Todas las que quieras. Sí. ¿Viste que hay lugares que son muy prejuiciados por los demás? Que ven y dicen, no, a este lugar no. Pero vos decís después que es un lugar que muy prejuiciado, pero nada que ver. Sí, pero que después nada que Nada ver, que ver. tal cual. Bueno, un lugar con mucho prejuicio. Mirá, yo soy bastante especialista en el tema de viajes a África, Ujú. y no te das una idea de la cantidad de prejuicios que tiene este destino, Sí. porque Claro. inmediatamente, bueno, más allá que África es un continente, no un país, esto vale aclarar, porque, pero en general el pasajero que va a África tiene el prejuicio que no voy a entender, que es inseguro, que es difícil. Y nada más lejos de eso, digamos. No, es no, un país sumamente, es un destino en general, Sudáfrica o Kenia, Tanzania, Uganda, son destinos muy, al contrario, seguros, que dan una cálida Y bienvenida. lugares hermosos en general, vistas, naturaleza, Sí, sí. son lugares que merecen conocer. Sí. Volviendo al tema anterior de las redes sociales.
Lo que vi es que hubo mucha repercusión con Costa Rica también por ese lado, ¿puede ser? Ah, bueno, Claro. sí, sí. Con Costa Rica, a ver, es un destino que lo promocionan mucho en las redes sociales. Sí, sí. Y la realidad es que uno tiene que tener cuidado también, más allá de, digamos, uno tiene que poder leer más allá de lo que el mensaje que nos dan las redes sociales, porque la red social lo que hace es que te marca una tendencia fuerte y te muestra la foto de un lugar puntual. Claro, y quizá no es Claro. así. Pero en general, después hay Claro. otros temas a tener en cuenta cuando uno viaja a ese país. Es que un país es mucho más grande que una playa, un destino. Claro, Tal cual. Muchas veces investigar más allá. Yo, por ejemplo, que viajo mucho, muchas veces voy a los lugares tendencia, pero como mi familia investiga más allá, siempre voy a lugares hermosos que no los ves en redes sociales. Claro. Que tal capaz buscás cual. y no es lo primero que te sale Claro, en Instagram. exactamente. Sí, 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 sí. Es un Totalmente. lugar hermoso. Sí. Sí. Siendo Em, por este lado, Argentina. ¿Por qué recomendarías a un extranjero venir acá y conocer nuestra cultura, conocer cómo somos? Bueno, tenemos, para empezar, Buenos Aires acaba de sacar el premio a la ciudad más hermosa del mundo. ¿En serio? ¿En serio? Así que, dicho esto, creo que es nuestra gran carta de presentación para el momento, para que vengan a visitar nuestro país, que es soñado. Hay que aprovechar. Claro. La verdad, en Argentina tenemos desde el norte las cataratas del Iguazú, en el sur tenemos el glaciar Perito Moreno, tenemos estancias, tenemos una Espectacular. gastronomía increíble, tenemos la calidez de la gente. Un aplauso para Un Argentina, aplauso. por favor. Argentina, campeones del mundo. Vamos. No, y tenemos a Messi. Tuvimos a Messi, tuvimos a Maradona. Claro, Claro, sí. no, hay sobran los motivos para venir. Sí. Además de, bueno, lo de Buenos Aires que decías antes, tenemos provincias bellísimas. Una, ¿no? No, son una- biodiversidad gigante. Somos un país larguísimo. Tenemos desde los fríos más fríos hasta desde Exactamente. Ushuaia, Sí, desde la ciudad más Ushuaia. al sur del mundo, hasta Jujuy. Sí, hasta Jujuy, que es otra maravilla. La verdad es que si no han tenido la oportunidad de ir a Jujuy, los invito a ir a Jujuy. Es una belleza de destino que a los europeos, de hecho, les encanta venir ¿Sí? a Jujuy. Sí, Sí. es un destino muy aclamado por europeos. Bueno, ¿te gusta jugar? ¿Cómo te Bueno. sentís sobre jugar? A ver, Excelente. juguemos un poco. Bueno, te lo presento. El juego consiste en que nosotros vamos a poner 3 emojis que se van a presentar ahí en la pantalla. Y mediante eso tenés que relacionarlo con un país. ¿Con qué país representan? A ver. A ver. Bueno, podría decir Estados Unidos. Estados Unidos, a ver cuál es la respuesta. Era México, México. era Ah, México. bueno. Taco, el Claro. taco. Bueno, es que cactus. no entendía bien que si era un trago, Ah. no se entendía que era el Ah. primero. Eso me desorientó. Ah. Excelente. Ok, Bien. bueno, Bueno, ahí acá Suiza. tenemos Australia. Un can- Australia. excelente, Sí, excelente. sí, fácil. Muy bien, muy bien. Bien, bien. Seguimos con el siguiente. ¡Opa! Opa. Epa. Bueno, 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 ya tenemos spoilearon. Canadá, tenemos spoiler. Pero la hoja ya. Ya la hoja. Muy bien. Bueno, una pelota de fútbol. Fútbol. Música. Música, Bueno, alegría. Brasil. Sí. Excelente, Brasil. Muy bien, muy bien. Siguiente. Muy bien. Y esto. Bueno, Ok. sushi, Sushi. Sushi. las montañas Japón, altas, montañas. nevadas. Muy Sí, bien. qué lindo. Qué hermoso Qué buen Japón. Yo fui a Japón, es no. bellísimo. Qué buen destino, sí. Sí, es excelente. ¿Y esto? A ver. España. España. Muy bien, muy bien. Muy bueno. Excelente. Bueno, Bueno, ¿Y este? Argentina. ¿Quién será, Muy bien. ¿Quién será? ¿Y este? Acá nos podemos fijar. Y bueno, la copa ya lo Ya lo hice identificás. todo, ya lo hice todo. Claro. Muy Argentina. bien. Bueno, Bueno. acá tenemos Francia. Exactamente, Qué muy bien. belleza. el arte, la comida, como estábamos hablando. Sí, el baguette. La baguette. La baguette infaltable. Francia.
Bueno, Bueno, acá se acá nota. tenemos Estados Y Unidos. este sí, ahora sí. Es que el primero me desorientó un poco ahí. Sí, con sí. El taco era El medio taco dudoso. era medio El raro. taco que no se Eso, sabía taco. qué era, claro. Estados Unidos. Muy bien, muy bien. Va, Muy bueno, bueno. espectacular. Gracias, chicos. Qué buen juego. Bueno, Bueno, ¿seguimos? seguimos con las preguntas. Sí, sigo. Sí, claro. Me quedé antes. Te quería preguntar, Pensando ahí. ¿cuál fue el proyecto o experiencia más interesante que tuviste dentro de tu trabajo? Bueno, a ver, para empezar, bueno, yo trabajo en turismo desde los 18 años, así que tengo bueno, una larga joven. trayectoria en el tema. Pero si tuviese que decirte lo más interesante fue en un momento en donde me fui a vivir a África Sí. y estuve viajando por distintos países de África, llevando a grupos. Pues, trabajaba para una empresa española con sede en Barcelona Sí. y acompañaba a grupos de viajeros españoles a África. Hacíamos viajes de más o menos casi un mes. Y bueno, hice varios viajes acompañando gente y esa fue una de las experiencias más enriquecedoras. Claro. Claro. Es que volviendo antes lo que decías, lo de África, que habíamos hablado antes, que era un destino que la gente Tenía muchos sí, prejuicios, mucho tiene mucha prejuicio, mala idea y sobre al final África. cumplía Sí. expectativas y hasta la superaba. Yo fui a África, Muy me pasó bien. exactamente lo mismo y dije, África. Sí, Me sí. muestran en las redes una cosa y fui, es un país realmente Sí. bellísimo. Es una belleza. Es hermoso, hermoso. La verdad que Y sí. con el tema de los viajes, ¿cuál fue el cambio de viaje a último momento? ¿Te pasó eso o no? ¿O es planeado? Un cambio, ¿te referís a...? Como que te dijeron, no, al final no me voy con este, y tuviste que sacar pasaje de vuelta. O si no, sé. algún inconveniente que hizo, no sé, un cambio de destino, una cosa Claro, así, algún algo problema. así. Tal Ah, vez- o algún problema en viaje. Bueno, sí, te Claro. puedo decir, por ejemplo, a ver, hace poco me pasó con unos pasajeros que se iban a Corea y tenían, vos para Corea, digamos, ahora piden una carta de ingreso que es obligatoria, porque si no, en el check-in no te embarcan. Y esta persona se había olvidado de completarla y claro, ya tenía que llegar, o sea, tenía que poder hacer el check-in, llegar a Corea y en Corea teníamos todos los servicios reservados. Claro. Entonces, el pasajero estaba en Bombay, en India, embarcando para el vuelo a Corea y yo en Argentina resolviendo que el pasajero no Claro. tenía cómo embarcar, por lo cual se No. quedaba él, su mujer, Bueno, fue muy estresante, pero le dimos ahí una vuelta rápida. Le cambié el pasaje a último momento y todo sobre la marcha. Por eso también digo que hay momentos de mucho estrés en esto. Sí. Le saqué un pasaje digamos, le abría el pasaje que hacía una escala en Delhi para que tuviese tiempo a que le llegue la visa que la tramitamos en el acto. Con toda la suerte la visa no llegó y bueno, y no pasó a mayores, pero bueno, fue Ah, bárbaro. algo de último momento Sí, que a cuánto veces estrés. mucho Sí, sí. estrés. Hay Tener a veces- una Volviendo- persona varada en algún lugar del Sí. mundo que decís, Claro. No. La Sí. gente Lo muchas tengo que veces, resolver. claro, muchas Sí, veces sí. la gente no sabe lo que hay detrás. No. Exactamente, la gente no lo ve, No. esto no lo ve. Volviendo a África, que me adelanté un poco. ¿Cómo fue tu día a día en África? ¿Qué hacías? Meses. Bueno, Claro. mira, mi día a día, yo como te conté, trabajaba acompañando grupos, guiaba grupos, con lo cual me levantaba casi al alba, a veces inclusive antes que amaneciera, porque era la primera persona que tenía que Claro. estar Ya, arriba claro. y a medida que se iban levantando todos. Generalmente, bueno, desayunábamos y nos íbamos a hacer algún recorrido, alguna actividad, siempre tenía que ver principalmente con temas de naturaleza, al aire libre,
paseos, sí, muy dentro de lo que es la naturaleza. Y bueno, después parábamos a almorzar, siempre tratábamos de hacer algún picnic o algo que también fuese dentro de un marco de la naturaleza. Claro. Y bueno, y nos íbamos a acostar más o menos temprano. Muchas veces el tipo de alojamiento era en carpa, con lo cual nos alojábamos en el medio de un desierto en Wow. carpa o en el medio de un delta. Y era algo muy enriquecedor. Sí, Sí, me siguiendo- imagino. Esa es la palabra, enriquecedor. Sí. ¿No? La Sí. cantidad de naturaleza, de cultura. Sí. Apenas llegaste, ¿cuál fue para vos el mayor shock cultural? Así los primeros meses, los primeros días, tal vez. ¿Hay algo que te quedó que decís, no sé cómo me acostumbré? Mira, sí, te lo puedo decir. En general, el africano, yo este recorrido lo hacía por Namibia, Botsuana, Zimbabue y Zambia. En general, el africano es digamos, necesita, va al compás de la naturaleza. Entonces, Ujú. ellos necesitan su tiempo, necesitan tiempo para procesar lo que uno les pide, Claro. necesita... están en otros tiempos. Uno por Sí. ahí viene desde Buenos De la Aires, ciudad, desde la siempre ciudad. corriendo, el Claro. estrés. Exacto, el de correr, el Sí. estrés. Son más chill. Y entonces, Claro. claro, a veces uno viene con pedidos como muy, ay, bueno, necesito que hagas esto, esto y esto, y por ahí la persona te mira como diciendo, no, espera un momento. Sí, son, o sea, son mucho más tranquilos. ¿Y viste lo de las que hay tribus todavía ahí? sí, Sí, claro. Se ven Por mucho todo las el tribus ahí. mundo. Se ven Sí, 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 muchas, sí, sí. muchas tribus, sí. De hecho, bueno, en África tenemos Etiopía, que es el país con Sí. más tribus en el mundo. Tiene más de 200 tribus, así Sí. que... Sí, Sí. son todas tribus que no tuvieron contacto con lo que sería la sociedad actual. Sí. Y es increíble. Acá cerca, en Brasil, en el Amazonas, todavía hay muchas tribus. Sí, sí, es muy cierto eso. Sí, Muchos, sí. muchos lugares que simplemente no conocemos. Sí, 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 sí. y los sí, sí. tenemos acá. exactamente. Sí, sí, sí. Están acá al lado. Es muy cierto lo que decís. Es loquísimo. ¿Alguna vez tuviste algún contacto con esa vida? ¿Llegaste a conocer sí. algo del estilo? Sí, sí, mira, cuando yo estuve, hacía muy poquito, de hecho, que habían abierto, hay una tribu en Namibia, en la frontera con Angola, que se llama la tribu de los Himba. Los Himba son una tribu, digamos, característica porque ellos se untan el pelo y la piel con grasa animal mezclada con una roca de color ocre. Y si los ves en alguna fotografía vas a ver que tienen un color como ocre. Claro. Y la piel sumamente sedosa. Y el pelo se hacen unas trenzas especiales. Bueno, son una tribu que tuvo contacto con el afuera, digamos, Sí. con el exterior. Recién cuando yo fui, hacía 10 años o 8 años, hacía muy poquito. Antes no conocían el hombre blanco, o sea, no habían Claro. tenido contacto con nadie Y vos del tuviste exterior. contacto con ellos. Y yo estuve viviendo con la tribu de los Himba y fue una Tremendo. experiencia Wow. increíble. Tremendo. Claro. Sí. ¿Y el lenguaje cómo es diferente a los otros? Bueno, ellos tienen sus dialectos, en algunos casos idiomas, con lo cual generalmente necesitas un guía que te haga de traductor. Claro. Claro. O un traductor directamente para poder entenderte. En el caso de los Himba, ellos no hablan inglés. Hay otras tribus que ya por ahí están más cancheras claro. y tienen más tiempo de contacto con el público exterior, digamos, y ya Claro. manejan algunas palabras en inglés y uno se entiende mejor. Sí. Claro. Más fácil la comunicación. Sí. Bueno, ¿tenés ganas de jugar de vuelta? Yo no sé vos, yo me quedé con ganas, A ver, Nos yo quedamos con también, hambre. Mirá, ¿viste que recién adivinaste unas banderas? Sí. Esas mismas banderas, yo quiero que según el criterio de licenciado de turismo, quiero que las ranquees en un ranking de mejor a peor. Teniendo en cuenta su cultura, su gastronomía. Qué tan fácil es viajar para allá Claro, también, ¿no? claro. Ah. Precios.
Bueno, dale, juguemos. Excelente. Por Ahí- más de que amemos a Argentina, no hace falta ponerla primero porque sí. Claro, no hay favoritismo acá. No, no hay favoritismo, es Uy, qué objetividad. difícil, qué Objetividad al difícil. 100%. Claro. Mirá, tenés todos los países ahí, tenés que rankearlo. Excelente, muy bueno, bueno, más o menos o malo. Mal. Ay, chicos, esta pregunta o este juego es un poco difícil porque a mí Sí. no me gusta rankear mal a los países. Para mí No. son todos Dale. buenísimos. Pero bueno, a ver, en el caso mío, que yo me dedico más que nada a lo que son destinos exóticos, a ver, voy a poner a Japón, lo voy a poner primero. Sí. O mejor dicho, el que es excelente, ¿qué es lo que Está dice? excelente, Excelente, muy muy bueno, bueno. perfecto. Bueno, Bueno. le voy a poner excelente a Japón. Le voy a poner, bueno, uy, qué difícil poner algo menos que excelente. A España también le voy a poner excelente. A Argentina le voy a poner muy bueno. A Estados Unidos le voy a poner muy bueno. Australia también le voy a poner muy bueno. Sí. No, es que al resto les tengo que poner realmente Eso- todos muy buenos. Podemos llenar el muy bueno, no pasa Podemos nada. llenar el muy bueno, Sí, es llenemos objetivo. el muy bueno. Es tu llenemos opinión, el eso muy es tu bueno. opinión. Sí, sí, vamos a poner muy bueno ahí. Y que Sí, elegimos destinos muy... México y Sí, Francia. muy lindo, sí. la verdad. Sí, elegimos Sí. destinos espectaculares, sí, sí. Bueno, ahí quedó el top. Hay que ver todo. Quedó el top. No hay... Muy bien. Me Bastante parece parejo el perfecto, top. bastante Sí, sí. parejo. Muy bien, muy bien. Bastante Y parejo el bueno, top. elegimos unos países, sí. Sí, la verdad. Sí, chicos, es difícil. No, pero igual son todos bárbaros. Yo, está bien haberlos puesto todos, es muy No, bueno. la verdad es que como siempre digo, todos los países tienen algo increíble para ofrecernos. A ver, como les dije antes, puede haber un país que por ahí no está del todo preparado para el turismo, pero aún así no dejo afuera ninguno. Ah, Y y de a toda uno... esta lista, tenés que elegir uno para bajar a bueno. ¿Cuál sería y por qué? Ah, uno para bajar a bueno. A ver. Sin presión, ¿eh? Uy, No hay nadie qué mirando. difícil. Bueno, capaz que bajaría a México. A México. México. Ah, bueno. ¿Por qué? Me da un poco de pena. Bueno, porque creo que ahora México está con severos problemas de Sí, sí, sí. inseguridad. Claro. Y eso Ah, es una gran contra. Sí, sí, Verdad. sí. A la hora de viajar es una contra. No porque el país no tenga cosas increíbles para ofrecer, Claro. pero No deja de ser un destino hermoso. Claro, Sí. igual Sí, sí. Tal es cual. una pena. Bueno. Es una pena Ojalá, que claro. pasen estas cosas. Un país tan lindo como México, con las playas que tiene, ay, sí, ya los sé. lugares. Y hablando de destinos, ¿hay destinos que consideren la gente subestimados, pero en realidad merecen la pena ir? ¿Consideras Sí. alguno? Sí, Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. Mirá vos. Nunca lo escuché, la verdad. No, yo sí lo escuché. Yo ¿Vieron? sé la bandera y todo. Sí, 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 yo sí lo escuché. Bueno, Sri Lanka queda entre la India y las Maldivas. Sí. Y es un país chiquitito, pero tiene tanto para hacer y para ver, y a nivel cultural, y a nivel naturaleza. Tiene desde elefantes hasta monasterios milenarios. Realmente es un destino que aconsejo a todo el mundo que pueda alguna vez en su vida ir. Claro. ¿Cómo es muy lindo. más o menos? Perdón, que yo no conozco. ¿Cómo sería? ¿Como un paraíso tropical? ¿Tal vez las playas? ¿Cómo es la idea? Bueno, tiene playas hermosas. De hecho, imagínate que casi limita con las Maldivas. Claro. Tiene playas increíbles. Y lo que sí hay que tener mucho cuidado es la época del año, porque ahí están los monzones. Sí. Entonces, no cualquier época del año nos viene bien, pero tenés muchísima naturaleza, muchísimos monumentos. Digamos, que pertenecen a la UNESCO, que son patrimonio cultural de la UNESCO, monasterios en la cima de la montaña, tenés inclusive
inclusive muchas cosas relacionadas al budismo, que es... Sí. Sí. Bueno, ¿Qué consejo le darías a alguien que va a hacer su primer viaje al exterior? bueno, si lo va a hacer por su cuenta, le recomendaría que trate de... Hay muchas aplicaciones interesantes hoy en día. Tener Google Maps es algo importante. Hay muchas apps que ayudan en los viajes cuando uno está en destino. Pero bueno, que tenga, digamos, su mente abierta, Sí. que disfrute, que se deje llevar y que no vaya con prejuicios. A veces uno cuando viaja la primera vez y sale de su burbuja tiende a ser por ahí un poco más prejuicioso, y a veces es interesante que podamos aprender otras culturas. Bueno, y con esto cerramos. ¡Wow! Ninguna Un pregunta aplauso, más. nada más. Nada nada más. más. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias por gracias por venir. venir. La verdad, una charla hermosa. Gracias, chicos. Muy Gracias a lindo. ustedes. Muy me genia, encantó. la verdad. Fue- Es espectacular, tu trabajo es Sí. excelente. Sí, fue muy interesante aprender sobre esto. Pero Sí, bueno, buenísimo. nosotros somos Agus, Agus, Félix, Amalia. Y con esto cortamos. Con esto cortamos. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, chicos.